¿Cuál ha sido la regla más racista que te tocó en la escuela? En la mía, el director Harris se aparecía en los anuncios todas las mañanas para advertirnos que si hablábamos cualquier idioma que no fuera inglés, nos iban a castigar de inmediato. Un día, según él, escuchó a unos chavos conspirando en español, y desde entonces los maestros andaban por todos lados, pasillos, baños, hasta el estacionamiento, cazando cualquier palabra que no fuera inglés. Si te cachaban diciendo algo, aunque fuera una sola palabra, te ibas 3 días suspendido y con una mancha en tu expediente. Al señor Harris le fascinaba pararse en las asambleas para repetirnos que el inglés era el idioma del éxito. En mi casa, puro español, así que aguantarme todo el día sin decir ni una palabra en mi idioma era agotador. Me tenía al borde del estrés. Mi mamá dejó de ir a los eventos de la escuela porque una maestra se puso a corregirle el acento frente a todos. Los niños preferían colgarle el teléfono a sus papás a la mitad de la llamada antes de arriesgarse a que los pescaran contestando en otro idioma y terminar suspendidos. Ahí andábamos todos, puertorriqueños, vietnamitas, haitianos, como si solo existiera la mitad de nosotros, con la voz de verdad atorada en la garganta. Tengo un amigo al que suspendieron porque le gritó algo a su abuelita en español cuando fue por él. A otro le quitaron la beca porque soltó una grosería en francés cuando se dio un golpe. Yo tenía que andar con el teléfono bien escondido y en silencio porque mi abuela, que vivía con nosotros y solo hablaba español, tenía problemas cardíacos graves. Mi mamá trabajaba en una bodega a 40 minutos y no siempre podía contestar, así que yo era el contacto de emergencia. Aguanté 2 años sin que me suspendieran, aprendiendo a tragarse las palabras antes de que se me salieran sin querer. Incluso cuando otros chavos querían hacerme caer solo para reírse, ya hasta tenía mis trucos para comunicarme sin romper la regla, aunque fuera de milagro. Si mi abuela marcaba a la hora de la comida, yo solo decía ajá y no, mientras ella hablaba en español. Así, parecía que estaba hablando con alguien en inglés cerca de mí. Una vez, mi abuela se cayó leve y me llamó justo cuando cambiábamos de clase. Tuve que esconderme en el baño y contestarle solo con sí y no, muerto de miedo de que alguien me oyera. Nosotros teníamos código con golpecitos. 3 golpes era tómate la medicina. 4 era llama a mi mamá. Me tardé como 15 minutos en asegurarme de que estaba bien, todo sin hablar de verdad, y llegué tarde a química, pero al menos no me suspendieron. Yo pensaba que podía seguir con mis mañas y salirme con la mía hasta graduarme. Mi abuela sabía de la regla e intentaba solo llamar si de verdad era necesario, pero a veces se le olvidaba o se hacía bolas. Teníamos un sistema. La vecina me mandaba mensajes si pasaba algo fuerte y así yo sabía que debía salirme de la escuela antes de devolver la llamada. Pero las emergencias no avisan. Un día, en clase de historia, sentí que el teléfono me vibraba en la bolsa como 12 veces y cuando lo revisé escondido bajo el pupitre, vi que la vecina había llamado más de 20 veces, luego 25. Nunca antes lo había hecho. Me empezaron a temblar las manos. En cuanto el maestro se distrajo, salí al pasillo y marqué. Mi vecina gritaba en español que mi abuela se había desmayado y casi no respiraba. No podía explicarle a los paramédicos el nombre de la medicina del corazón y ellos no le entendían. El medicamento se llamaba parecido a otro al que mi abuela era alérgica y con los nervios mi vecina los revolvía. Traté de usar el código de golpecitos, pero ella lloraba tanto que ni cuenta se daba. Quise mandar el nombre por mensaje, pero no podía mostrarles la pantalla a los paramédicos mientras tenía el teléfono. Esta vez ya no había truco que sirviera. Mi abuela se estaba muriendo. Tenía que elegir entre su vida y mi futuro ahí. Eché carrera por el pasillo hacia la salida, hablando lo más rápido que podía en español y explicando dónde estaba el medicamento. En el gabinete del baño, tercer estante, detrás de las vitaminas, en el frasco blanco, no el azul. La vecina me puso en altavoz para que hablara con los paramédicos, pero ellos tampoco hablaban español, así que tuve que traducir como podía, cambiando de un idioma a otro mientras corría al coche. Se me salían los términos médicos en el idioma que me salía primero, ni sabía ya en cuál estaba hablando, solo quería que entendieran que mi abuela era alérgica a la penicilina y que no fueran a darle el medicamento equivocado, y luego otra vez en español para calmar a mi vecina que me preguntaba si mi abuela iba a morir. Estaba tan concentrado en dar todos los detalles que ni noté que el director Harris estaba parado en la entrada, viéndome hablar el idioma prohibido que podía salvar la vida de mi abuela. Traía el teléfono en la mano, grabando, con una cara que no supe descifrar. Al final, mi abuela sobrevivió porque los paramédicos entendieron que no debían darle el medicamento al que era alérgica. El doctor me dijo que la información que traduje le salvó la vida, que si le hubieran dado el otro medicamento, se hubiera muerto en minutos. Al día siguiente, entro a mi primera clase y ahí estaba el director Harris, sentado en el escritorio del maestro con la laptop abierta y toda la clase callada.
Volteó la pantalla y me puso el video de seguridad del pasillo, donde se oía clarito cómo hablaba en español por teléfono. ¿Te gustaría explicar?, dijo mientras sacaba un formato de suspensión con mi nombre ya puesto. ¿Por qué creíste que podías no hacer caso a la regla del solo inglés? Sentí las piernas como si se me hubieran hecho de concreto, pegadas al piso. Todos me miraban mientras el señor Harris tocaba el formato de suspensión con el dedo. Mi nombre en tinta negra. Tenía la boca tan seca que sentía que había tragado arena. No me estaba preguntando nada, solo estaba haciéndolo para que todos vieran. La laptop seguía repitiendo el video donde yo corría por el pasillo con el teléfono pegado a la oreja. Me temblaron las manos cuando intenté hablar. Mi abuela se estaba muriendo y los paramédicos no entendían qué medicina le podía hacer daño. Harris levantó la mano para callarme antes de que pudiera decir más. Las emergencias no anulan la política escolar. Pudiste haber encontrado otra manera. Su voz era fría, como si yo no fuera más que otro pendiente en su lista. Ahí estaba el formato de suspensión, como sentencia ya dictada. ¿Puedo llamar a mi mamá para explicarle lo que está pasando? Negó despacio con la cabeza. Tendrás que hablar inglés durante el horario escolar, o traer un intérprete que ya haya sido aprobado. Toda la clase se removió incómoda en sus asientos, pero nadie abrió la boca. Hasta para pedir ayuda tenían reglas. Las manos me temblaron todavía más mientras guardaba el celular en la bolsa del pantalón. El señor Harris abrió el cajón de su escritorio y sacó un montón de papeles llenos de marcas de amarillo fosforescente. Me los deslizó por encima de la mesa. Tu audiencia disciplinaria será el jueves a las 10 de la mañana. Tienes derecho a ir con uno de tus papás o tu tutor, pero todo el proceso se hará únicamente en inglés. En ese momento sonó la campana, y todos agarraron sus mochilas y salieron como disparados. Ni siquiera voltearon a verme. Iban con la mirada pegada al piso o al celular, mientras se amontonaban para salir junto a mi banco. El señor Harris cerró su laptop y se fue, dejándome ahí parado, solo, con el paquete de papeles en las manos. El pasillo ya se empezaba a llenar de chavos y chavas que iban a su siguiente clase cuando, por fin, pude moverme. Los susurros me seguían como enjambre por todo el pasillo. Algunos sacaban el celular y me veían mientras texteaban. Otros echaban relajo a gritos, diciendo que ahora sí me iban a mandar a la cárcel del español. Sentía cómo la cara se me ponía roja, pero traté de hacerme el fuerte y que no me importaba. Todo lo que había pasado me pesaba en el pecho y me costaba trabajo respirar. Antes de llegar a mi siguiente clase, la secretaria de la oficina salió al pasillo y me dijo que la acompañara. Me llevó hasta la oficina administrativa y me señaló una silla de plástico, toda dura, cerca de la ventana. Estás dispensado de tus clases hoy, pero tienes que quedarte aquí hasta la hora de salida. Las luces de arriba zumbaban y empezaba a dolerme la cabeza. Saqué el teléfono para mandarle mensaje a mi vecina y preguntar por mi abuela, a ver cómo seguía después de la emergencia de ayer. Nada más de imaginarla sola en la casa se me revolvía el estómago. La secretaria me pasó un formulario y me pidió que escribiera mi versión oficial del incidente. Las líneas en blanco se sentían como si me juzgaran. Todo sonaba mal cuando intentaba explicar lo que había pasado, menos en inglés formal. No podía dejar de empezar otra vez, porque cualquier error de gramática hacía que yo pareciera más culpable, como si hubiera hecho algo peor que hablar español. La secretaria solo me veía sufrir, sin ayudarme. Seguía cada movimiento de mi pluma mientras borraba y tachaba 1000 veces. No importaba cuántas veces intentara, nada quedaba bien escrito. Después de mi quinto intento, le pregunté si podía pedir una copia de la grabación del señor Harris del pasillo. Ni siquiera levantó la vista. Esa es evidencia interna. Los estudiantes no pueden acceder a eso. Sentí como si se me fuera el estómago hasta los pies. Ellos tenían pruebas que yo ni siquiera podía ver, mucho menos defenderme. La impotencia me hizo apretar la mandíbula hasta que me dolieron los dientes. Otro chavo que también esperaba ahí, sentado enfrente, se inclinó y me susurró que las cámaras del pasillo también graban audio. Yo ni idea tenía de eso. Mi mente empezó a correr mientras sacaba la libreta para apuntar horas y lugares exactos, tratando de pensar quién más había visto cuando pasé corriendo por ahí. Tal vez alguien alcanzó a ver la urgencia en mi cara, o escuchó que iba llorando. Qué interesante plática traen aquí. Me pregunto qué estarán pensando de verdad. Llamaron al otro chavo para pasar con la consejera antes de que yo pudiera preguntarle algo más. Justo en ese momento, mi celular vibró con un mensaje de mi amiga diciendo que ya andaban corriendo chismes. Decían que yo lo había hecho a propósito, que quería hacerme el héroe o que era una declaración política. La mentira se estaba esparciendo más rápido de lo que yo podía aclararla. Me llegaban mensajes preguntando si quería ser famoso o solo llamar la atención. Se me hizo un nudo en la garganta al ver cómo estaban distorsionando todo. Me quedé viendo el teléfono, sin saber ni qué contestar, porque nada iba a cambiar la situación. Mejor apagué las notificaciones y lo guardé hasta el fondo de la mochila. La secretaria seguía trabajando en su computadora mientras yo me quedaba ahí, con el formulario casi en blanco sobre las piernas. El reloj en la pared parecía avanzar a cámara lenta. Pensé que hasta estaba descompuesto. Los otros estudiantes pasaban por la ventana de la oficina y me veían como si fuera un bicho raro. Unos señalaban y le susurraban a sus amigos. El formulario seguía igual, porque no podía explicar nada bien. ¿Cómo iba a dejar claro, con ese inglés perfecto que esperaban,
¿Que la vida de mi abuela valía más que una regla absurda? El teléfono volvió a vibrar y vi un mensaje de mi vecina. Mi abuela estaba estable, pero muy débil, y no dejaba de preguntar por mí en español una y otra vez. Sentí tanto alivio que casi se me doblaron las piernas, pero a la vez me invadió la culpa por no estar con ella en vez de sentado ahí. Seguro que no entendía por qué no había llegado a la casa y eso me apretaba el corazón. Empujé el formulario por el escritorio, sin firmar ni nada, y salí mientras la secretaria me gritaba que no podía irme sin permiso. Los pasillos estaban vacíos porque era hora de clase y el eco de mis pasos retumbaba mientras iba por mis cosas al casillero. Había una nota pegada diciendo que la oficina de orientación me había puesto una cita al día siguiente por la mañana con Orlando Frey, un consejero que según eso ayudaba a los estudiantes bilingües en estos casos. Quizá alguien en la escuela sí entendía por lo que estábamos pasando, aunque yo ya no quería hacerme ilusiones. Esa tarde, mientras mi mamá y yo intentábamos cenar en silencio, me llegó un correo con los detalles oficiales de la audiencia: suspensión de 3 días, anotación permanente en mi expediente y revisión de mi estatus de inscripción. Se me helaron las manos al leer esas últimas palabras, porque sí podían echarme de la escuela por esto. Mi mamá leyó el correo por encima de mi hombro y se puso pálida, me tomó la mano y la apretó fuerte. Al día siguiente llegué temprano a la cita con Orlando Frey, que resultó ser un tipo tranquilo, de lentes, que de verdad te escucha. Me explicó que la escuela tenía mucha autoridad, pero que quizá esa regla de solo inglés iba en contra de las políticas contra la discriminación del distrito. No podía prometerme nada, pero me dio una lista de todo lo que tenía que documentar y cómo presentarlo en la audiencia. Su oficina se sentía más segura que cualquier otro lugar de la escuela en los últimos 2 años. A la hora de la comida, marqué al hospital desde el estacionamiento para ver si podían darme cartas del doctor de urgencias y de los paramédicos, explicando cómo mi traducción evitó que se cometiera un error grave con los medicamentos. La administradora me dijo que iba a intentarlo, pero que iba a tardar unos días porque necesitaba conseguir los papeles con membrete oficial y las firmas. Anoté su nombre y su número directo por si tenía que buscarla otra vez. En cuanto colgué, mi celular empezó a llenarse de notificaciones porque alguien ya había publicado mi caso en redes sociales, y ahora todo el mundo tenía algo que decir. La mitad de los comentarios eran que las reglas son las reglas y que yo ya sabía a lo que me arriesgaba. La otra mitad decía que salvar una vida estaba por encima de cualquier política absurda. Me empezó a marear tanto mensaje, así que borré las apps porque no quería convertirme en el estandarte de nadie, ni en tema de discusión. Cuando acabó mi clase de química, la maestra me pidió que me quedara tantito, y ya que todos se habían ido, me confesó bajito que la política del idioma le parecía muy injusta, pero que los profes también se la jugaban si se quejaban. Me mostró una página del reglamento donde venía el texto del distrito sobre no discriminación, que prácticamente se contradecía con la regla de solo inglés. Le temblaban las manos cuando me enseñó dónde encontrarlo en internet y me pidió que hiciera copias. Esa misma tarde, un señor llamado Rubén Guidry, de un grupo de apoyo legal, me marcó porque mi mamá lo había buscado para pedir ayuda. Me explicó que el título sexto protege a las minorías lingüísticas, pero que las escuelas casi siempre ponen de pretexto la seguridad para no cumplirlo. Me dijo que una queja federal podía tardar meses y que seguro ni iba a estar resuelto antes de graduarme, o sea que el sistema iba más lento que la vida real. Al día siguiente fui a la dirección y pedí un intérprete para mi audiencia porque mi mamá no se defiende bien con el inglés formal ni entiende bien los términos legales. La secretaria me contestó que no tenían intérpretes para audiencias disciplinarias, solo para juntas de educación especial. Me aseguré de apuntar exactamente lo que me dijo. Mike Fair, el subdirector, me topó en el pasillo y me sugirió que mejor aceptara el castigo del sábado en lugar de seguir peleando todo esto. Se veía agotado, como si ya hubiera visto este cuento muchas veces y supiera perfecto cómo terminaba para chavos como yo. Por un momento sí me dieron ganas de tomar el camino fácil, pero en cuanto me acordé de la cara de mi abuela cuando los paramédicos intentaban ayudarla y nadie la entendía, se me quitó. Le dije a Mike que gracias pero no, y me fui al salón. El resto de la semana se me fue lentísimo, con maestros que me veían raro y compañeros que cuchicheaban cuando pasaba. Algunos me empezaron a hablar en español de burla para ver si caía y me metía en más broncas. Yo mejor ni abría la boca y agachaba la cabeza, nomás contando los días para la audiencia. Mi abuela marcó 2 veces, pero dejé que se fuera al buzón porque no podía arriesgarme a que me escucharan hablar español otra vez en la escuela. Mamá pidió días en el trabajo que ni podía darse el lujo de perder para ayudarme a prepararme, revisando el reglamento y sacando copias de todo lo que Orlando nos recomendó. Nos desvelamos organizando papeles y practicando todo lo que iba a decir en inglés, aunque se sentía muy feo tener que explicar en inglés por qué hablar español le salvó la vida a alguien. La mañana de la audiencia, me dolía tanto la panza que casi ni pude desayunar, pero mi mamá me obligó a intentarlo. Mientras acomodaba mis papeles, el celular vibró con un correo del comité de becas, avisándome que iban a revisar todos los reportes disciplinarios antes de tomar decisiones finales. Se me helaron las manos cuando leí que la próxima semana iban a checar mi expediente permanente. Ya no solo era faltar 3 días a la escuela, 4 años de puro 10 y asistencia perfecta podían no servir de nada si me suspendían.
Guardé el teléfono y la mochila, tratando de no pensar que por hablar español para salvar a mi abuela, podía echar a perderlo de la universidad. La audiencia era a las 2, pero antes tenía que sobrevivir todo el día escolar. En la comida, mi mamá me mandó mensaje que mi abuela ya había salido del hospital, pero que ahora necesitaba que la cuidaran todo el tiempo y le checaran las medicinas cada 4 horas. Me la pasé el receso poniendo alarmas en el celular y avisándole a la vecina los horarios de revisión. Aparte tenía examen de química al día siguiente y ni había estudiado. Sentía que todo se me venía encima de golpe. En la hora de estudio, me llegó un correo de Rubén avisando que grabar audio en los pasillos podía meternos en broncas por leyes de privacidad del Estado, pero que aparte los tribunales casi siempre le dan la razón a las escuelas con eso de la seguridad. Cada argumento legal tenía otro que les daba la vuelta y favorecía a la escuela. Todo daba la impresión de que el sistema estaba hecho para protegerlos a ellos, no a nosotros. Mi celular vibró con un mensaje de una compañera que ni conocía bien. Me mandó un video donde se ve al director Harris parado en la entrada y grabándome con su celular justo cuando yo estaba en la llamada de emergencia. No era una cámara de seguridad ni nada, él mismo me estaba grabando a propósito, como si hubiera estado esperando a que cometiera algún error. Le mandé el video a Orlando en ese momento, temblando de coraje. Esa noche me desvelé haciendo una línea de tiempo de todo lo que había pasado. Orlando fue a mi casa y me ayudó a escribir hora por hora y detalle por detalle. Me quitaba las partes en donde ponía cómo me sentía y solo dejábamos los hechos. Horas, lugares, quién dijo qué, quién estuvo presente. Nada de opiniones ni emociones. Puros hechos fríos y claros que nadie pudiera refutar. Hasta me ayudó a calmarme un poco. Al día siguiente, en la comida, me acerqué a los chavos vietnamitas y haitianos y les pregunté bajito cómo les había ido con la regla del idioma. La mayoría tenía miedo de hablar, pero algunos sí me quisieron escribir testimonios anónimos. Una chava perdió su lugar en la Sociedad Nacional de Honor por contestarle a su mamá en vietnamita. Los papás de un chavo haitiano dejaron de ir a sus partidos por miedo a hablar francés por error. Las historias seguían llegando, todas parecidas, llenas de miedo y oportunidades perdidas. Después de clases, junté más testimonios y la cosa se fue poniendo más grande y más fea. Esa noche, me senté en la compu a redactar una queja formal al distrito. Puse discriminación y negación de servicios de intérprete usando todos los términos legales que me enseñó Orlando. Me temblaban las manos al juntar todas las pruebas y darle a enviar. Ya no había vuelta atrás, ya era un problema formal en su sistema. Al día siguiente, el director Harris empezó a aparecer en todos lados donde yo andaba. Estaba en el pasillo cuando llegué a mi casillero. Se paseó por la cafetería justo cuando me senté y hasta se plantó cerca del baño cuando tenía que ir. Cada vez que lo veía, le mandaba un mensaje a Orlando con la hora y el lugar, como si llevara un registro de todo. Esa vigilancia me tenía al borde. Sentía que apenas podía respirar, como si las paredes se me vinieran encima. Durante la comida, sonó mi celular y era mi mamá. Decía que en la escuela les importaba más atrapar a los chavos que hablamos español que enseñarnos química. Tenían las prioridades tan volteadas que bien podrían ganar una medalla de gimnasia por ese giro. Su jefe ya la había amenazado con recortarle las horas si volvía a faltar por juntas escolares, y la verdad necesitábamos cada peso para comprar las medicinas de mi abuela. Le pedí que ya no fuera a más juntas, pero no aceptó y me dijo: "No te voy a dejar sola en esto, cueste lo que cueste". Antes de la clase de química, sentí el pecho tan apretado que no podía ni respirar. Todo empezó a darme vueltas y tuve que agarrarme del escritorio para no caerme. La enfermera me dijo que era un ataque de pánico y me preguntó si quería llamar a alguien para tranquilizarme. Me quedé ahí, temblando, demasiado asustada como para hablar español, aunque sabía que eso me haría sentir mejor. Me habían hecho tenerle miedo hasta a mi propia voz, miedo a las palabras que siempre habían estado conmigo desde que nací. Esa tarde, después de que mamá llegó del trabajo, Rubén marcó a la casa y se echó casi una hora explicándonos nuestras opciones. Repetía que debíamos mandar una notificación formal al abogado del distrito por violar el título sexto, lo que tiene que ver con discriminación por origen nacional. Mientras seguíamos en la llamada, él mismo fue redactando un borrador y nos leía partes en voz alta para que entendiéramos lo que íbamos a firmar. El lenguaje de abogados me mareaba, pero mi mamá iba asintiendo y apuntando todo detrás de un sobre. Rubén nos advirtió que si hacíamos ruido en los medios, la escuela podía ponerse peor solo por demostrar que no se iba a dejar. Cada decisión sentía como si pudiera volverse en nuestra contra en cualquier momento. Al día siguiente, el distrito contestó a mi solicitud de intérprete. Mandaron 3 párrafos llenos de palabras bonitas que no decían nada. Aseguraban que revisarían la política, pero que no podían darme intérprete para la audiencia del día siguiente, que era su manera elegante de decir "ni modo". Revisé el correo con un resaltador, marcando cada frase ambigua que en realidad no garantizaba nada. Todo parecía hecho para cansar a la gente hasta que se rindiera. Esa tarde me la pasé practicando mi declaración para la audiencia, grabándome una y otra vez en el celular. Los términos médicos me salían primero en español porque así los aprendí ayudando a mi abuela con sus medicinas. Tenía que forzarme a decir cardiac medication en vez de medicina cardíaca, y sentía la boca torpe,
como si no me obedeciera justo cuando más la necesitaba. La mañana antes de la audiencia revisé mi correo y vi un mensaje del hospital con un archivo adjunto. El doctor que atendió a mi abuela había escrito una carta breve, con membrete oficial, explicando que mi traducción evitó un error de medicación que pudo ser mortal. Verlo ahí con su firma hizo que todo se sintiera real de una forma en que nada antes lo había logrado. Ese papel era la prueba de que le salvé la vida, y tenerlo en las manos era como ponerse una armadura antes de entrar a pelear. A la hora de la comida, me junté con una amiga de confianza para repasar testimonios anónimos de otras familias. Los papás contaban que a sus hijos los suspendían por contestar el celular en su idioma, o que se perdían noticias familiares importantes por miedo a contestar llamadas en la escuela. Practicamos leerlas en voz alta, sin quebrarnos ni mostrar de quién era cada historia. Armar esta red de apoyo se sentía como estar construyendo algo mucho más grande que mi propio caso. Esa tarde, Orlando llamó para decir que copiáramos al encargado de equidad del distrito en todo lo de la audiencia. Insistió en que era necesario dejar un registro oficial fuera de la escuela, por si terminábamos en una demanda. Me pasé una hora escaneando cada documento, cada correo, cada papel que probara lo que había pasado. El montón de pruebas no paraba de crecer. Cada hoja era una señal más de que esto no era solo por mí. Esa noche, Mike Fair llegó a mi casa con lo que llamó su oferta final, que si firmaba un papel comprometiéndome a no hablar del tema en público, bajaban mi castigo a solo detención en vez de suspensión. El papel se quedó en la mesa de la cocina mientras él explicaba que así todo quedaría atrás, que podría seguir mi vida como si nada. Por un momento casi tomé la pluma, porque ya estaba cansada de pelear, pero eso era quedarme callada mientras otros seguían sufriendo. Le dije que no, gracias, y vi cómo dobló el papel y se lo guardó con cara de decepción. Mi celular se empezó a llenar de mensajes de otros estudiantes que ya sabían de la audiencia y querían organizar un paro para apoyarme. Estaban dispuestos a arriesgar su futuro por defender lo justo, pero yo no podía permitirlo. Mandé mensaje tras mensaje pidiéndoles que no se arriesgaran a una suspensión o a perder becas por mi culpa. Esta era mi pelea y no iba a echar a nadie al ruedo por mí. Esa noche, mi abuela se sentó conmigo en la cocina. Aunque no entendía del todo por qué estaban todos tan alterados, sabía que algo importante estaba pasando. Me dijo en español que dijera la verdad al día siguiente, aunque me costara todo, que esa verdad era más importante que cualquier regla. Escribí lo que me dijo en inglés en una tarjeta para leerlo en la audiencia, su voz dándome fuerza hasta en otro idioma. La familia era lo primero, más que cualquier política que inventaran. Al otro día, me paré en el mismo baño donde antes me escondía para no hablar español, donde tecleaba códigos para protegerme de sus reglas. Viéndome en el espejo rayado del lavabo, decidí que ya no iba a esconder quién era. Al día siguiente en la audiencia pensaba hablar claro, en inglés, sobre cómo los dos idiomas me hacían ser yo, y que quitarme uno era como arrancarme la mitad del corazón. Sentir eso me dio una calma rara, como si por fin soltara algo que había traído cargando demasiado tiempo. La mañana se vino encima de volada con la alarma sonando a las 6:30. Le mandé mensaje a Orlando para confirmar que sí venía, y me contestó con un emoji de pulgar arriba. Me temblaban las manos mientras preparaba café, y trataba de comerme un pan tostado que a mí me sabía a cartón. Los papeles que había impreso estaban apilados sobre la mesa, junto a la carta del hospital y unas declaraciones anónimas de otras familias. Mi mamá salió del cuarto ya arreglada con su mejor ropa de trabajo, la que solo se pone cuando hay juntas de padres. Vio los papeles, asintió y se puso a preparar huevos, aunque ninguna teníamos hambre. Orlando llegó a las 7:45 con una camisa de botones que nunca le había visto. Repasamos el plan una vez más, mientras mi mamá preguntaba quiénes iban a estar presentes y escuchaba todo con atención. Le expliqué que Mike Fair era el defensor del estudiante y que el distrito también mandaría a alguien. Orlando practicó cómo decir ciertos términos médicos en inglés por si tenía que ayudar a traducir algo importante. Mi celular sonó justo cuando repasábamos y vi que era mi vecina. Quería saber si mi abuela debía tomarse su medicina de la mañana con comida o en ayunas. Le contesté en inglés claro y directo que las pastillas blancas iban con el desayuno y la rosa era para la noche. Las palabras me salieron sin esfuerzo, bien seguras, cuando no tenía miedo de que alguien estuviera poniendo atención para criticarme. Cuando colgué, Orlando me dijo que era notorio lo distinta que me oía cuando no tenía miedo de meterme en líos. Mi mamá me apretó el hombro y juntamos todos los papeles. Hice 2 copias de cada cosa, por si acaso intentaban quedarse con los originales. El camino a la escuela se me hizo larguísimo, con mi mamá a un lado y Orlando siguiéndonos. Los demás niños nos veían pasar, pero yo no volteé.
Solo miré al frente. La secretaria de la entrada se sorprendió al vernos y nos indicó, sin decir palabra, la sala de juntas al fondo del pasillo. La puerta ya estaba abierta y alcancé a ver la mesa larga, lista. El director Harris estaba en la cabecera, con su laptop abierta y un montón de carpetas a un lado. Mike Fair estaba a su izquierda, con un bloc de notas amarillo y una pluma. Frente a él había una mujer desconocida, con una credencial del distrito colgando del cuello. La representante de los maestros era mi maestra de inglés de segundo año, que al verme me hizo una seña discreta con la cabeza. No habían puesto intérprete, a pesar de que lo pedí por escrito en mi queja. Orlando se sentó detrás de mí y mi mamá a mi derecha. La sala olía a café y a hojas recién impresas. El director Harris no despegó la vista de su computadora como por un minuto después de que nos sentamos. Cuando por fin levantó la mirada, traía el rostro completamente serio, como si todo se tratara de una simple lista de asistencia y no de mi futuro. Giró la pantalla hacia mí y le puso play al video de las cámaras de seguridad. Salía yo en el pasillo, corriendo y hablando por teléfono, moviendo la boca rapidísimo y cambiando de idioma. El audio se escuchaba perfectamente, hasta lo que le dije a mi vecina y a los paramédicos en español. Dejó que corriera el video unos 3 minutos, luego lo pausó y sacó un formato de suspensión con mi nombre ya impreso arriba. Dijo que ahí estaba la prueba clara de que desobedecí intencionalmente la política, que prohíbe hablar otro idioma que no sea inglés dentro de la escuela. Yo, con la voz lo más firme que pude, confirmé que sí. Ese día hablé español en el pasillo. Les expliqué lo de la condición de mi abuela, la confusión con las medicinas y que los paramédicos necesitaban información correcta para poder ayudarla. Me temblaban las manos bajo la mesa, pero las mantuve quietas sobre los muslos. El director Harris apuntaba cosas en su papel mientras yo hablaba. Saqué la carta del hospital y la empujé por la mesa hacia la mujer del distrito. Ella la leyó con cuidado mientras el director Harris decía que igual no cambiaba el hecho de que rompí la regla. Según él, las políticas existían por algo, y hacer excepciones solo las volvía débiles. La mujer del distrito pidió quedarse con la carta y empezó a tomar notas en su tableta. Le di también el montón de declaraciones anónimas de familias vietnamitas y haitianas, contando cómo esa regla les había afectado. Me acordé de cómo mi cabeza cambia entre idiomas y de lo difícil que es traducir términos médicos si solo los has aprendido en español. ¿De verdad sirve de algo obligar a alguien a decir en inglés lo que sabe en su propio idioma? Una familia perdió un funeral porque no pudo organizarse sin hablar su lengua. Otra tenía un hijo que se hizo pipí en el salón porque le dio miedo pedir permiso en vietnamita al no recordar la palabra en inglés. La mujer del distrito alzaba las cejas mientras leía y el director Harris apretaba la mandíbula cada vez más. Mike Fair preguntó si tenía más pruebas y le mostré capturas de pantalla de los códigos del estado sobre el derecho a usar tu idioma en la escuela. El teléfono de mi mamá sonó y le costó ponerlo en altavoz cuando Mike le pidió que diera contexto sobre nuestra situación. Su inglés salió entrecortado, tratando de explicar que trabajaba en la bodega y que mi abuela vivía con nosotras. Cuando se atoraba, Orlando se acercaba y me decía la palabra al oído, y yo la repetía fuerte para que todos entendieran. Mamá contó que se perdía eventos escolares porque los maestros se burlaban de su acento y que diario vivía preocupada de que me suspendieran solo por ayudar a mi abuela. Se le quebró la voz cuando dijo que estaba orgullosa de mí por haberla salvado, aunque eso significara meterme en problemas. La mujer del distrito escribía más y más rápido mientras mi mamá hablaba. Mike Fair se aclaró la garganta y sugirió que si retirábamos la queja, podían reducir la suspensión a 1 día en vez de 3. Yo negué con la cabeza y les dije que lo que quería era que revisaran la política, no negociar el castigo. Respondí con respeto, pero no me dejé cuando insistió en que fuera razonable. El director Harris dijo que yo estaba siendo difícil a propósito y que todo acto tiene consecuencias. La mujer del distrito miró de un lado a otro antes de decir que pensaba que cualquier sanción tenía que esperar hasta que el distrito revisara bien las reglas de acceso al idioma. Al director Harris se le puso la cara roja y alegó que no necesitaba autorización del distrito para castigos normales. Ella le recordó que las quejas de derechos civiles siguen procesos diferentes a los disciplinarios de rutina. Se fueron y vinieron usando palabras muy formales, mientras yo sentía que mi destino dependía de lo que ellos decidieran. Después de otra hora discutiendo, por fin dijeron su decisión. La mujer del distrito escribió algo en su computadora, mientras el director Harris se cruzaba de brazos, claramente molesto. Ella me mostró la pantalla con la resolución oficial. Tendría 1 día de suspensión interna a partir de mañana. Mi expediente quedaba en revisión y el distrito se comprometía a revisar sus reglas sobre intérpretes en emergencias. No se trató de ganar o perder. Fue algo a medias que no dejó contento a nadie. Firmé el papel en silencio, porque de verdad ya no tenía caso decir nada más. Al día siguiente llegué al cuartito pegado a la oficina principal, donde ponen a los que están suspendidos. Había 3 escritorios arrimados a la pared y ninguna ventana. Me senté a hacer hojas de trabajo,
sabiendo que me estaba perdiendo el laboratorio de química donde íbamos a hacer la titulación que contaba para el 10% de la calificación. La maestra ya nos había advertido que no habría reposición, así que mi nota bajó de 10 a 8, así sin más. En el receso comí solo ahí, mientras la encargada no me quitaba la vista desde su escritorio. Vi pasar a varios rumbo a la cafetería. Unos me saludaron con la cabeza a través de la ventanita, pero otros susurraban y me señalaban. Una chava hizo cara de que me salió barato, y otra movió la cabeza como si hubiera armado todo un drama por nada. Sentado ahí con mi sándwich ya todo aguado, me cayó el 20 de lo que cuesta socialmente estar en esa situación. Esa tarde me fui directo al cuarto de mi abuela, que estaba mirando su novela en español. Me preguntó cómo me fue en la escuela, pero solo le contesté que todo bien y me senté junto a ella en el piso, recargándome en su silla. Vimos la novela callados, sin tocar lo que pasó en la audiencia, porque ella no tenía por qué saber lo difícil que era hablar español en esa escuela. Ella me acarició el cabello, como cuando era niño, y los dos entendimos esa tranquilidad de estar juntos, sin necesidad de decir nada. 3 días después, mi mamá me reenvió un correo del distrito que habían mandado a todo el personal, avisando que iban a empezar una investigación, aunque solo limitada, sobre cómo manejaban el tema del idioma en las escuelas. Esa semana, caminar por los pasillos se sentía diferente. La gente dejaba de hablar cuando me veían y algunos maestros hasta se ponían nerviosos, como si pensaran que los iba a acusar de algo. Mi maestra de inglés, que antes me echaba relajo, ahora solo platicaba conmigo de lo estrictamente necesario. Tener la razón sobre la política ya no era suficiente para sentirme bienvenido en esa escuela. 2 semanas después de la audiencia, llegó un memorándum donde avisaban de una excepción de emergencia. Ya se podía usar otro idioma en casos médicos o de seguridad, y las escuelas tenían que respetar si los papás pedían un intérprete para sus juntas. El director Harris nos juntó a todos para explicar que esas nuevas reglas solo aplicaban en emergencias documentadas y que para lo demás, todo seguía igual, todo en inglés. Se paró ahí en el podio y leyó el memo lo más seco posible, pero aún así era un paso adelante, aunque chiquito. El comité de becas me mandó una carta diciendo que iban a posponer su decisión hasta que quedara claro mi estatus académico, y eso me dejó en el limbo sin saber si iba a tener dinero para la universidad. Les mandaba actualizaciones cada semana, contando cómo iba en clases y en mis actividades, pero sin mencionar directo la suspensión, solo enfocándome en mi desempeño mientras seguía todo el proceso. Esperar su respuesta se volvió como un castigo, porque no podía hacer planes sin saber si me iban a dar la beca o no. Escribí un artículo para el periódico de la escuela sobre cómo se siente andar por ahí con la voz a medias, sin poder hablar tu idioma. Hablé de lo feo que es que las palabras se te atoren en la garganta y tener que traducir todo antes de hablar, sin decir nombres ni mencionar la suspensión. Cuando salió publicado, varios chavos se me acercaron en silencio para decirme que justo así se sentían ellos también. El chavo vietnamita de mi clase de mates me enseñó dónde había subrayado partes que le quedaban igual a él, y la chava haitiana de la banda me contó que se lo mandó a sus papás. Escribirlo en papel era más seguro que decirlo en los pasillos, donde cualquiera podía ir a acusarte. La última semana de clases me topé con el director Harris en el pasillo, camino a historia. No nos saludamos, pero tampoco quité la mirada, ni él tampoco. Seguí mi camino, todavía cuidando lo que decía, pero ya sin quedarme callado sobre lo que importa. La lucha seguía, pero yo también seguía ahí, y a veces con eso basta para que la resistencia no se apague. Gracias por dejarme platicar todas estas preguntas contigo hoy. Estuvo muy interesante pensar en todo esto juntos. Hasta la próxima, dale like al video, ayuda más de lo que imaginas.